Voy a explicar la importancia que tiene la inteligencia emocional y cómo esto se relaciona con la escritura. Es muy importante entender la importancia de la neuroescritura. Entonces, el ser humano es razón y es también emoción. Entonces, el humano es razón más emoción. La emoción es lo que en los animales nosotros llamamos el instinto. Entonces, nosotros en un momento de peligro, por ejemplo, hay un incendio, un terremoto, tenemos que arrancar. ¿Qué nos dice que arranquemos? La razón. Nosotros nos decimos, ay, si hay una probabilidad de 50% que se caiga el techo, ¿salgo a la calle o me quedo aquí? No. Lo que me lleva a arrancar es el instinto. Manda el instinto para la sobrevivencia. Entonces siempre va a ser el orden. Ahora, lo importante es mantener el equilibrio entre la razón y la emoción. Y ese equilibrio entre la razón y la emoción es lo que se conoce como inteligencia emocional. Siempre nos dicen, es que esta persona racionalmente es tan inteligente, pero le falta inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces, hay que entender qué ocurre en nuestro cerebro y qué hace que tengamos o no inteligencia emocional. Entonces, voy a explicar cómo, en un esquema, cómo es nuestro cerebro. Entonces, vamos a suponer que tengo aquí una persona sentada y la voy a mirar desde arriba, así. Entonces, este esquema que voy a dibujar va a tener a esa persona una parte de afuera del cerebro. Esa parte es lo que se llama neocorteza o corteza cerebral. Y esta parte es para pensar, razonar. ¿Cierto? Ya. Más adentro hay otra estructura. Esto no está hecho a escala, es para explicar. ¿Qué es donde están las emociones? El instinto. Y esa parte se llama sistema límbico. Ahora, ¿cuáles son las emociones que nosotros tenemos, las básicas? Una forma de acordarse, una palabra muy simple, Marta. ¿Ya? La Marta es importantísima para la sobrevivencia. El miedo, la agresividad, la rabia, tristeza. Hacia el otro lado, esta es la misma emoción, alegría. Y la más importante, el amor. Esta emoción es muy importante porque el amor es la única emoción que supera todas las anteriores, porque hace que mi cerebro secrete todas las hormonas necesarias para superar el miedo, la agresividad, la rabia, la tristeza. Y hay otra estructura cerebral que la voy a poner aquí en verdecito, que se llama amígdala. Y la importancia de la amígdala. La amígdala es la que administra el equilibrio entre la razón y la emoción. Esta manda, es como la jefa. Entonces, cuando se produce una situación que, por ejemplo, me da miedo,
se activa la amígdala y la amígdala da la orden que se produzca la famosa adrenalina. Y la adrenalina va a hacer que yo pierda este equilibrio. Entonces me voy a concentrar, por eso lo voy a poner con el mismo color verde, me voy a ir directo al sistema límbico. Entonces me prepara para actuar sin pensar. Entonces, como me prepara para actuar sin pensar, yo tengo más fuerza para correr, para arrancar, puedo saltar una muralla. Y después me decís, pero ¿cómo puedo saltar esa tremenda muralla cuando, no sé, es imposible? Es imposible en situación normal, pero si yo se anula la neocorteza, dejo de pensar y me voy totalmente al sistema límbico, genero tanta adrenalina que voy a tener más fuerza, voy a tener más velocidad, voy a poder levantar un mueble que no podría levantar para salvar a una persona o empujar algo que se viene en contra, eso. Entonces eso está determinado por esta estructura cerebral que es la amígdala. Entonces, para tener inteligencia emocional yo voy a tener que recuperar este equilibrio entre la razón y la emoción. Entonces, lo que tengo que aprender es hacer un puente. Por ejemplo, tengo mucha rabia. Entonces, tengo tanta rabia, por ejemplo, tuve un problema con mi jefe, estoy lleno de rabia. Digo, ¿sabe qué más, jefe? Me aburrí. Hasta aquí no más llego, renuncio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Subió tanto la adrenalina que dejé de pensar que primero tengo que buscarme otra pega, de que tengo que pagar cuentas a fin de mes, de que tengo que mantener una familia. Dejé de pensar. Entonces me voy, renuncio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pierdo el equilibrio entre la razón y la emoción. Entonces, lo que tengo que hacer es volver a este puente, hacer un puente entre la emoción y la razón, y se fijan, volver a pensar. Entonces digo, en realidad, sí estoy hasta aquí con mi jefe, pero lo que tengo que hacer es primero buscarme otra pega y después renuncio. Entonces eso, necesito hacer ese puente. Entonces, ¿cómo hago ese puente? Tengo que pensar, y si tengo mucha rabia o tengo mucho miedo o mucha tristeza, dejo de pensar. Entonces, ¿qué nos dice la receta de la abuelita? Por ejemplo, contar hasta 10. Súper sencillo. ¿Pero qué significa? Si yo digo, ¿con qué parte de mi cerebro yo cuento hasta 10? Son números. No voy a contar ni con la amígdala, ni con el sistema límbico, sino que con la neocorteza cerebral. Entonces, cuando digo 1, 2, 3, ¡ay! Me muero de rabia, vuelvo a contar 1, 2, 3, hasta que logro contar hasta 10, he hecho ese puente. Lo otro, ¿cómo restablezco este equilibrio? Salgo a respirar aire, tomo contacto con la naturaleza, ahí tengo otra forma. O algo muy importante, ahora se sabe, por ejemplo, si uno mira hacia arriba, ¿saben ustedes que uno conecta diferentes partes del cerebro? Cuando uno mira hacia arriba, está conectando mundo físico, real y concreto, neocorteza. En cambio, si yo estoy mirando como el suelo, como hacia adentro, estoy justamente metido en el sistema límbico. Entonces, un truco que uno tiene para poder salir de este momento de concentración en el sistema límbico, por ejemplo, miro hacia arriba, tomo aire, tomo contacto con la naturaleza, cuento hasta 10, respiro, en fin, son formas de volver al conectar neocorteza. Cuando vuelvo a hacer este puente, ya volví a pensar y restablezco el equilibrio. Entonces, voy a explicar ahora cuál es la importancia de la escritura y qué tiene que ver con nuestro cerebro. Entonces, por favor, quiero que recuerden esto. La parte de afuera, pensar. La parte roja es el sistema límbico, la emoción, el instinto, y la amígdala es la jefa. Le voy a poner ahí jefa para que nos acordemos. Esta es la que manda el equilibrio. Esta es la jefa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la escritura?
la gran importancia de la escritura y es lo que se llama la neuroescritura. Es muy importante. Entonces voy a poner la palabra, por ejemplo, alegría. Miren, alegría. Este tipo de letra, conocida como caligrafía, manuscrita o técnicamente se habla de letra cursiva ligada, es muy importante porque tiene la gracia de usar todo nuestro cerebro. Entonces voy a dibujar la parte de afuera del cerebro, neocorteza. La parte de adentro, ¿se acuerdan? Sistema límbico. Y la jefa es la amígdala. Entonces, cuando yo escribo, vamos a dividir esta palabra en la parte de arriba, la parte del medio y la parte de abajo. Cuando yo hago la parte de arriba de la letra, uso neocorteza cerebral. Entonces, cuando hago la parte de abajo de la letra, se fijan la vuelta de la G, uso sistema límbico. Y la que más uso es la parte del medio de la letra, esta. Y ahí uso la amígdala. Por lo tanto, escribir con este tipo de letra usa el cerebro completo. Entonces, escribir, usa todo nuestro cerebro. Y si ustedes miran, lo que más ocupo es la parte del medio en la escritura, o sea, la amígdala. Por lo tanto, escribir tiene solo ventajas. Educa inteligencia emocional, hace que bajen los niveles de estrés, hace que yo me equilibre, aumenta la concentración, por lo tanto ayuda a disminuir el déficit atencional, ayuda a la neuroplasticidad, porque como está siempre ocupando, es como una gimnasia cerebral. Por lo tanto, escribir con este tipo de letras, saben ustedes que es como una gimnasia cerebral. Entonces yo los invito a los facilitadores, a los papás, a los educadores, a hacer que de nuevo los niños tomen el lápiz, hagan caligrafía. Los que tenemos aún nuestros padres, tenemos tíos o personas que están iniciando un Alzheimer, el escribir con este tipo de letras, saben ustedes que detiene el avance del Alzheimer. Ojalá nosotros todos los días pudiésemos como un hobby hacer una página de caligrafía y van a ver ustedes el beneficio que van a hacer a su cerebro. Que estén muy bien.